Jesús, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cuántos escucharon ese himno, hermanas? Trabajad por el Señor, trabajad por el Señor, trabajad por el Señor, yo siento en mi corazón. Aleluya. ¿Quieres vivir esta vida y en el cielo cosechar? Trabaja por el Señor. Trabaja por el Señor. Y hermano, mi hermana, ¿sabes qué señal profética le vi yo a ese resultado de la votación del Congreso? Es que el Señor nos está dando un poquito más de tiempo para realizar el trabajo que nos ha encomendado. Porque las cosas van a ir de mal en peor. Y ellos van a venir con más ganas después. Pero ¿sabes cómo lo estoy viendo yo? Como que el Señor dice: iglesia, mira, te voy a dar chancita para que realices lo que te mandé a hacer. ¿Alguien está de acuerdo con esta palabra? Yo lo estoy sintiendo fuertemente en mi corazón. Por eso el Señor me llevó, es la última cita que voy a leer, a Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. ¿Cuántos años estará viniendo el Señor a buscar fruto en ti y en mí? ¿Lo está hallando o no lo está hallando? Le pregunté a un hermano hace algunos años, un profeta de Dios: hermano, ¿cree que ya la iglesia está lista? ¿Que el Señor ya venga pronto? Él le pregunté hace como 5 años. Me dijo: no creo que venga ahorita. Eso me dijo hace 5 años. Porque creo que la iglesia aún no está lista, porque no está dando el fruto que el Padre Celestial está pidiendo. Pero creo esto que pasó es como una señal más para nosotros, la iglesia. ¿Sí? ¿Saben qué? Lo detuve otro ratito, pero el hijo de perdición no tarda en manifestarse. Así que, iglesia, aprovecha estos meses, estos 2 años que vienen, no sé, aprovéchalos en hacer cosas grandes que glorifiquen mi nombre. ¿Qué haremos, iglesia? ¿Cómo es lo que el Señor me dijo que te dijera? ¿Crees que me lo haya dicho el Señor? Yo sí creo. Porque no te he dicho nada que no me lo haya dado con 1 y 2 y 3 y 6 bases bíblicas. Alcemos la voz al Señor. Enseñemos el lenguaje correcto a los nuestros, el lenguaje judaico, o sea, el lenguaje que tiene que ver con las cosas de Dios. Y por último, hagamos un trabajo enfocado. Termino con esto. ¿Qué haremos? Tal vez alguien diga: a mí no me corresponde eso, no me afecta, pues alguien más que lo haga. Pero si alguien aquí en esta mañana el Espíritu le ha hablado por medio de esta palabra, yo quiero orar por ti. Si alguien dice: mi hermano, ore por mí para que yo pueda alzar mi voz y llegue y sea escuchada por el Señor, y Él me libre a mí y a mi familia y a mis nietos y a mis sobrinos y a mis vecinos. Yo voy a clamar y yo quiero que esa oración llegue al cielo. También, mi hermano, ¿por qué no ora por mí? Para yo enseñar el lenguaje correcto a mis hijos. Si lo ha descuidado últimamente, que el Señor me dé la sabiduría para enseñarles el lenguaje correcto que tiene que ver con lo eterno. Y por último, ore por mí, porque yo necesito hacer algo más por el reino de los cielos. Ocupo trabajar menos por la comida que perece y trabajar más por la que a vida eterna permanece. Si ese es tu deseo, te invito a que te pongas de pie y pasas a este altar. Porque era quinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás,
vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, de al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén, aleluya. Puedes ocupar tu lugar dándole la gloria al Señor, aleluya. Dentro de 2 fines de semana, así como Juan bautizaba, también vamos a tener nuestra fiesta de bautismos el sábado 6 de julio, aleluya. Ya tenemos arribita de 30 confirmaciones de personas que van a ser bautizadas. Así que el día de mañana, líderes, supervisores, ya traigamos la lista más actualizada y vamos a definir el lugar y la hora, ¿verdad? El día de mañana para los bautismos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Vamos a completar los 40, ¿verdad? A mí siempre me gusta un número bíblico, un número profético. Dios nos permita completar los 40 bautismos para el 6 de julio. Tú puedes ser uno de ellos. Aleluya. ¿A quién le habla, pastor? ¿A mí? Sí. A ti y a ti también. Paz de Cristo, iglesia del Señor. Aleluya. He titulado esta reflexión de la palabra, este mensaje: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Si nos damos cuenta de la porción que hemos leído de San Lucas 3, del 1 al 16, en 3 ocasiones le preguntan a Juan el Bautista: ¿qué haremos? Primero le pregunta la gente en su conjunto o como en totalidad: ¿qué haremos? Aquellos que iban a ser bautizados, ¿qué haremos? Y ya Juan les dice: pues miren, aparte de bautizarse, el que tenga 2 túnicas, pues de una, el que no tiene, el que tenga que comer, haga lo mismo. Dice la palabra que el segundo ¿qué haremos? Lo hacen los publicanos en el versículo 12. También fueron para ser bautizados y dijeron: ¿qué haremos? Ellos cobraban impuestos. Y Juan les dice: bueno, pues ustedes no exijan más de lo que ya les está ordenado que exijan, que pidan, que cobren como impuestos. No pidan, no cobren más. Y el tercer ¿qué haremos? Lo hacen unos soldados. También, ¿y nosotros qué haremos? Bueno, pues ustedes no extorsionen, no calumnien y conténtense con el salario que se les da. 3 ocasiones la misma pregunta: ¿qué haremos? En el lapso tal vez de unos pocos minutos. Y esta pregunta yo la hago hoy, iglesia, por un tema que esta semana estuvo en boca de toda nuestra sociedad sinaloense. Un tema al cual el domingo pasado
les hacía yo la invitación a que pudiéramos asistir al Congreso del Estado, donde están los diputados, ¿verdad?, de todo el Estado, diputados locales, porque se iba a discutir una reforma a la ley del Código Familiar del Estado para votar a la mal llamada ideología de género, pero en este caso el matrimonio igualitario. Aquí en Sinaloa ya se metiera en la Constitución, donde legalmente se pudieran casar hombre con hombre, mujer con mujer y más derivados que luego se van dando, porque esto no se detiene. Yo leía el día de ayer en el estado de Ohio, en Estados Unidos, como una mujer casada se enamoró de otro hombre y habló con su esposo de él y dijo: oye, ¿sabes qué? Además de estar casada contigo, pues me gusta otro hombre. Y el marido le dijo: pues no hay problema, tráetelo a la casa y probamos a ver qué pasa. Y ahora esta mujer en su misma recámara tiene a 2 maridos. Paz de Cristo, pueblo de Dios. O sea, es algo, una perversión que no se detiene, que sigue avanzando día tras día. Y les invitamos a asistir. Les agradezco a todos los que pudieron ir a esa sesión del Congreso, y los que no pudieron ir, muchos desde sus casas o sus trabajos estuvieron intercediendo, orando. Ya era algo tal vez anunciado. Se dice que los periódicos, los medios de comunicación ya tenían listas sus publicaciones, sus tweets y demás cosas, anunciando que se había aprobado en Sinaloa el matrimonio igualitario. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que, aleluya, principalmente las oraciones y la presencia del pueblo de Dios, aleluya, la votación se revirtió y 18 estuvieron a favor y 20 en contra del establecimiento del matrimonio igualitario, y 20 votaron que el matrimonio siguiera establecido, aleluya, de la manera natural como Dios lo hizo, hombre con mujer. ¿Cuántos alaban y bendicen el poderoso nombre del Señor Jesucristo? Aleluya. Pero hubo una inquietud, y esa es la que yo les comparto en esta mañana. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos? Porque yo creo que tú lo viste en las redes sociales. Yo creo que tú tal vez lo comentaste en una de las comidas con tus hijos, porque en casa así fue. A la hora de ir en el carro también, personalmente mi esposa y yo con los hijos íbamos comentando sobre estos temas. Y luego esto no ha parado ahí, sino ahora se dice que 6 diputados de un partido que ahorita tiene la mayoría en el Congreso, 6 diputados que votaron en contra de esta resolución, pues están en riesgo de ser expulsados por su partido. Oremos por ellos. Una de ellas se congrega en una de nuestras iglesias apostólicas. Aleluya. Y los noticieros, las publicaciones, las pláticas se ha llevado hacia ese punto. Escuchamos voces a favor, escuchamos voces en contra, y eso lo estamos viendo. El día miércoles estuvieron 2 personas de nacionalidad argentina dando unas conferencias muy interesantes aquí en la ciudad de Culiacán sobre este tema, a los cuales la comunidad LGBT y muchísimas letras más le mandó una carta al presidente de la República pidiéndoles que no dejaran entrar a estas personas porque eran una amenaza para la sociedad. Cuando ellos vienen a hablar, no solamente de manera religiosa, sino biológica, aleluya, lógica, natural, filosófica, el grande daño que se está haciendo a la sociedad, principalmente a las familias, a los niños, el aceptar esta ideología. Paz de Cristo, pueblo de Dios. ¿Pero qué haremos? Porque ustedes creen que aquí se va a detener esto. ¿Creen que esa persona se va a cruzar de brazos y va a decir: bueno, ni modo, ya no lo aceptamos? No. Van a estar presionando, van a estar haciendo muchas cosas, marchas, plantones y diferentes
acciones para lograr este propósito como parte de una agenda mundial. Y yo, el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana que te comparta qué debemos hacer. Paz de Cristo. ¿Qué haremos ante esa pregunta? Yo no sé si alguien, primeramente antes de decirles o predicarles lo que hay que hacer, si alguien se hizo esa pregunta en su corazón, en su mente: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Están siendo bombardeados en todos lados, en las mismas escuelas ya. Paz de Cristo. ¿Qué voy a hacer? ¿Alguien se hizo esa pregunta? Con uno que diga amén, entonces predico. Aleluya. Porque si alguien dice, no, pues yo no me había preguntado eso, entonces debe estar, te digo, debe estar triste la situación. Si a alguien no le preocupan estos temas, que son de actualidad, y también, como prediqué el domingo y he estado predicando anteriormente, son una señal inminente del regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, por su pueblo, por sus hijos. ¿Cuántos bendicen el nombre de Cristo? ¡Aleluya! Pero, ¿qué haremos? Lo primero que hay que hacer, iglesia, y también mi amigo, mi amiga que nos visitas, porque también a ti te conviene hacer lo que la palabra de Dios indica. Lo primero que hay que hacer es alzar la voz. Alzar la voz. Pero ¿cómo alzaremos la voz? Hay algunos blogs o algunas páginas, algunas aplicaciones que así precisamente le han llamado: alza la voz por tu familia, alza la voz para defender lo que es tuyo, alza la voz para decir con mis hijos no te metas, o sea, con la educación de ellos, yo soy el responsable. Aleluya, aunque el gobierno cada vez más y más va a ir aprobando leyes para que cada vez menos tengamos autoridad sobre nuestros hijos. Sí, si lo podemos hacer de esa manera, si compartes alguna publicación, si participas en una marcha para defender los valores del reino, está bien. Si participas en un programa de radio, aleluya, si haces comentarios a favor de la familia natural, alza la voz. Si lo puedes hacer de esta manera, está bien. Pero de la manera en que más específicamente te digo que tú y yo debemos alzar la voz, es como dice la palabra en Hechos capítulo 4, versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Iglesia, si algo compartes a favor de la familia natural en tu red social, si algo haces, si algo dices, está bien, pero no te estoy hablando principalmente que alces la voz en esos foros, aunque si se puede hacer, haremos bien en participar, pero te estoy pidiendo que alces la voz en clamor al Señor Jesucristo. Alguien puede decir amén, aleluya. Si a alguien tenemos que, aleluya, dirigirnos alzando nuestra voz, es al Dios que hizo los cielos y la tierra. Decirle: Señor, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de esta sociedad que cada vez se corrompe más. Señor, ten misericordia de mi familia. No permitas que el enemigo venga y me los robe, porque no le pertenecen al reino de las tinieblas. Ellos son para tu gloria.
el versículo 2, aleluya, yo siento la presencia de Dios en ese lugar, aleluya, hay que alzar la voz a Dios. El Salmo 32 dice la palabra: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Ellos alzaron la voz a Dios clamando. Esa tierra necesita ser sanada cuando dicen amén. Y en el mismo Salmo 30, pero ahora el versículo 8 dice: a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Cuántos creen que es tiempo de clamar al Señor? De unirnos, porque los apóstoles allá, aleluya, en Hechos capítulo 4 dice: alzaron unánimes la voz a Dios. O sea, toda la iglesia se unió en alzar la voz a Dios, aleluya. A ti, Señor, dice el salmista, a ti, Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Me impacta también lo que dice el Salmo 130, versículo 1, de clamarle a Dios, de alzar la voz a Él solamente. De lo que demás que se puede hacer está bien, pero no nos olvidemos alzar la voz a Dios. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, aleluya. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Y lo refuerza el Salmo 142, versículo 5, diciendo: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Para cuántos el Señor es su única esperanza? Y verdad que en este tema del cual estamos hablando, Él es nuestra única esperanza. Aleluya. Y fíjate que lo que sucede cuando tú y yo clamamos según el Salmo 22, versículo 5. Aleluya. El Salmo 22, 5 dice la palabra de Dios: clamaron a ti y fueron librados. Aleluya. ¿Cuántos esperan esa liberación de parte de Dios? Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Cuántos creen esta palabra? Que la iglesia del Señor no será jamás avergonzada, porque nuestro Dios pelea por nosotros. Aleluya. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Eso hizo un rey en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 14, versículo 11. Este rey llamado Asa estaba en una gran dificultad porque los enemigos eran muchísimos en contra de él. Pero dice en segundo de Crónicas 14, Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Cuántos saben que van a huir las fuerzas espirituales de maldad cuando el pueblo de Dios se une para clamarle a su Dios? Aleluya. Tal vez clamemos a otros, tal vez alcemos la voz y tal vez no nos escuchen, pero si tú y yo nos unimos en clamar a Dios, nuestro ayudador, claro que Él nos va a responder y nos va a librar y no seremos avergonzados. ¿Qué haremos? ¿Están de acuerdo con lo que nos dice la palabra por medio de su pastor? Aleluya. De que clamemos, que alcemos la voz, pero a Dios. Amén. Amén o no amén. Amén en el nombre de Jesucristo. Qué importante es que tú todos los días, tal vez hasta cuando tus hijos están dormidos, vayas y les digas: Señor, cúbrelos con tu sangre, cúbrelos con tu presencia. Aleluya. Ninguna arma forjada prosperará en contra de ellos. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Este niño mío, varoncito, va a ser un varón de Dios. Y esta niña va a ser una mujercita, sierva del Dios Altísimo. Aleluya. No le van a entrar en pensamientos raros, extraños, que se va a sentir otra cosa que no es, porque luego se siente el hombre mujer, la mujer hombre, pero luego hay otros que ya se sienten gatos, otros que se sienten perros, otros que se sienten dinosaurios, no sé qué, y hasta se hacen operaciones, porque el enemigo anda, aleluya, como león rugiente buscando a quien devorar, y está engañando
amando, aleluya, amando poder al mundo en el cual reinan las tinieblas. Hay que unirnos en tu casa. Pero también, aleluya, en próximos días se nos va a convocar aquí a una oración general para esta y otras peticiones. Cuando la escuches, no dudes, aleluya, en asistir para unir, aleluya, nuestras voces y clamar al Señor alzando la voz, unánimes como lo hizo la iglesia primitiva. Cuando dicen gloria a Dios, aleluya, hay que alzar nuestra voz al Todopoderoso y Él va a pelear por nosotros, aleluya. Pero como ya te dije al principio, a Juan el Bautista no le hicieron la pregunta ¿qué haremos una vez? Se le hicieron 3 veces, la gente, los publicanos y los soldados. ¿Qué haremos? Alzar la voz, ya sabes a quién. La segunda respuesta al ¿qué haremos? Enseñar el lenguaje correcto. Hay que enseñar el lenguaje correcto. Ese día, exactamente el día de estar ahí en el Congreso, mi esposo y yo no pudimos asistir por la graduación de nuestra hija Sunen de la preparatoria. Estábamos siguiendo todas las publicaciones o transmisiones en directo. Pero nuestro obispo, nuestro hermano Rogelio Rocha, hizo una promoción muy acertada, y también en las entrevistas que le hicieron hizo respuestas muy acertadas dirigidas por Dios, con mucho cuidado, porque nunca es el propósito de ofender a nadie, ni mucho menos. Nosotros estamos para hacer bendición, aleluya. Pero viéndolo yo otro día, él me comentaba cómo a él y al hermano Modesto, también nuestro administrador distrital, que fueron entrevistados por los medios de comunicación, le llegaron ofensas que cada vez iban subiendo más y más de todo, que sería, pues no sería correcto ni prudente decírtelas, ni aquí ni en otro lado, pero ya te las imaginarás todo lo que les decía. Recordarles, como se dice por ahí, para recordar cierta frase, recordar el 10 de mayo ya era lo menos que les decían. Pero de veras, palabras, ofensas, aberrantes que les hacían. Y el hermano Rogelio me dijo, pues no nos extraña, porque pues es más que algo físico, es algo espiritual. Pero lo que él con tristeza me compartía, mi esposa también me dijo algo y yo lo he visto, que no solamente gente que no tiene a Cristo en su corazón los ofendía, sino que a nuestro obispo y a nuestro administrador los ofendían, tal vez no con estas expresiones tan feas, pero sí con señales de desaprobación, llamándolos homofóbicos y otras palabras así. Hijos de hermanos, paz de Cristo, y algunos de ellos hasta bautizados, diciéndoles retrógradas, diciéndoles fuera de contexto, se han quedado en la prehistoria, y eso pues es inconcebible, que nuestros propios hijos estén apoyando esas causas. Y es que esto no ha sucedido, mi hermano, de la noche a la mañana. Esto ha venido de años y años de mala información, de supuestos derechos humanos, porque no es un derecho humano la legalización del matrimonio igualitario, no es un derecho humano como la vida, aleluya, no es para nada un derecho humano. Así que esto me pegó muy fuerte a mí lo que me dijo mi hermano. Algunas personas aún fuera de otros estados o fuera del país compartiendo imágenes y diciendo me da lástima Sinaloa, paz de Cristo, porque no se aprobó este matrimonio igualitario. Y como lo digo, lo triste es que en ocasiones gente que conoce o uno cree que conoce del Evangelio, pero esto no es de extrañarnos.
Porque dice la palabra en Nehemías capítulo 13, versículo 23 al 27. Fíjate lo que sucedió en aquel tiempo, que es una muestra fiel a lo que está sucediendo hoy. Nehemías capítulo 13, versículo 23 al 27. Después de consagrar los muros, después de hacer muchas reformas, después de hacer muchas cosas, Nehemías con los que le ayudaban, dice la palabra Nehemías 13, 23: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, los maldije, y herí a algunos de ellos, les arranqué los cabellos, les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Aleluya. ¿Saben cuál es el problema entonces con muchos de nuestros hijos, con las generaciones actuales? El problema es que no hablan judaico. Paz de Cristo. Y no es que les vayamos a dar aquí algunas clases de hebreo, ¿no? Allá original. Y bueno, pues si alguien quiere tomar alguna clase de esta, pues no le va a hacer mal. Pero ese no es el propósito, o no es el espíritu de lo que aquí dice la palabra. Aleluya. Sino lo que dice la palabra es lo que nos refiere ya también el apóstol Pablo, cuando dice: hablad entre vosotros con cánticos, con salmos, con himnos espirituales, con acciones de gracias. Paz de Cristo, aleluya. Y en ocasiones se dejamos de hablar el lenguaje que le corresponde a un hijo, a una hija de Dios. Paz de Cristo, aleluya. Como que escucho que alguien de repente quiere abundar en alguna información ahí con su hermano o con su hermana. Espérese mejor cuando llegue a su casa. Paz de Cristo, iglesia. Porque en ocasiones decimos: yo sé de eso, ¿verdad? Y esto también y aquello. Pero luego se va sin el espíritu de la palabra que Dios te quiere dar. ¿Cuándo dicen amén? Así que si alguien te está hablando, no me interrumpa, por favor. Paz de Cristo, iglesia. Tenemos que avanzar, aleluya. Miren, en ocasiones cuando nos levantamos en la mañana, ya no se escucha que la primera palabra al ver a alguien de nuestra casa sea paz de Cristo. Y dejamos de hablar judaico y empezamos a hablar el lenguaje de Asdod, el lenguaje de los de Moab, el lenguaje de los de Amón. Aleluya. Ya cuando vamos a comer, ya no damos gracias a Dios. Ahí como venga, ¿verdad? Sin dar gracias a Dios. Ya no se escuchan alabanzas en el hogar. En lugar de escucharse alabanzas, se está escuchando música de moda. Aleluya. Música que ofende a los oídos de un hijo, de una hija de Dios. Y si tú lo permites, ¿qué pensamientos crees que va a tener tu hijo o tu hija ante esas situaciones que el mundo está ofreciendo? Se lo va a hacer de lo más normal, se le va a hacer de lo más natural, se le va a decir: no, pues tienen derecho, porque el enemigo en el consciente, muchas veces en el inconsciente, fue sembrando esas mentiras, esas semillas de confusión en sus vidas. Paz de Cristo, iglesia. ¿Qué lenguaje le estamos enseñando a nuestros hijos? Qué preciosa alabanza se canta en ocasiones aquí en la iglesia, el lenguaje de fe. Aleluya, que venga una tormenta, que venga una lucha y decir: vamos a salir en el nombre de Cristo. El Señor está con nosotros, vamos a orar, el Señor va a responder. Aleluya, pero una cosa es cierta: no nos vamos a alejar de la mano de Dios, no nos vamos a alejar de su camino. Aleluya, porque yo en mi casa, como dijo Josué, serviremos a Jehová.
nuestros hijos ya andan hablando el lenguaje del mundo y tú lo ves como algo muy natural. Ya no te dicen Dios te bendiga cuando se van a la casa, a la calle, sino dicen ahí nos vemos. Todavía otros medio cholillos de hace años, ahí nos vidrios. Y se empiezan a decir así palabritas, dichitos, y dejamos de hablar el lenguaje que le corresponde a un pueblo santo, a un pueblo redimido, a un pueblo transformado, aleluya, a un pueblo comprado a precio de sangre, la sangre sin mancha, sin pecado, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí Nehemías se puso a observar y se dio cuenta que la mitad hablaba de Asdod y la otra mitad por repartidos de Moab y de Amón, y no hablaban judaico. Por eso si le decían Padre Cristo, ellos decían buenos días, o cuando mucho llega alguien a responder igualmente, porque como que le da vergüenza decir amén, porque han perdido ese lenguaje. Aleluya. Bendito y glorificado sea el poderoso nombre de nuestro Dios. Por eso hay que enseñarles el lenguaje apropiado, el lenguaje correcto. Dice que los de Asdod era una ciudad de la región de los filisteos, y la mitad hablaban esa lengua, de donde tenían como dios a Dagón, el dios pez. Aleluya, el dios del agua, y para ellos su dios era Asdod. Y tal vez decían, cuando ya empezaban a escuchar el nombre de Jehová, pues en el nombre de Jehová, y le pegaban también el de Asdod. Paz de Cristo. Y alguien así comienza a hablar. Si Dios quiere, y la Santísima Biblia, dijo un hermano por allá, aleluya, como que ya va a decir otra cosa. Y alguien le empieza a pegar así dichitos o tradiciones, aleluya, que no tienen que ver con el lenguaje del cielo, aleluya. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y no tendrá dioses ajenos delante de mí, ni los adorarás, ni te inclinarás a ellos. Aleluya. Y los otros dos pueblos eran los de Amón y los de Moab, que eran hijos de Lot. Simplemente, ¿cómo fueron ellos concebidos? Fueron concebidos porque las hijas de Lot, creyendo que no iba a haber descendencia, emborracharon a su padre, y de esa relación incestuosa nacieron estos hijos. Imagínense, si eso ya no era ni pecado, el incesto para ellas. Los de Moab, los de Lot, acostumbraban a abrir los vientres de mujeres embarazadas para esos fetos, aleluya, ofrecerlos en sacrificio a sus dioses, para que la tierra produjera más, para que lloviera agua del cielo. Quemaban huesos aún de los muertos, introdujeron ante el pueblo de Israel, ante el pueblo de Dios, le llevaron a ese dios pagano llamado Baal. ¿Ustedes creen que el mundo nos va a ofrecer algo de bueno? Aleluya. Yo te invito sinceramente a que con una conciencia llena de la verdad del Señor analices qué lenguaje se habla en tu casa. Aleluya. Para que si se está hablando ya más de la mitad del tiempo el lenguaje de Asdod, de Moab y de, aleluya, Amón, entonces tome decisiones y digan: aquí vamos a hablar el lenguaje correcto, el lenguaje de la cruz de Cristo. Todo aquello, aleluya, que sea de honra, porque la palabra de Dios dice que ninguna palabra vana u ociosa salga de nuestra boca, de nuestros labios, sino la que sea para edificación de los que nos oyen. Aleluya. En tu casa no se tiene que andar escuchando chistes de doble sentido. En tu casa no se tiene que andar escuchando cosas que se burlen de otros o que denigren a otros.
En tu casa, aleluya, no se tienen que estar escuchando conversaciones de bullying hacia otros por su complexión física o por su color de piel o por diferentes otras cosas. Aleluya, en tu casa se deben escuchar cosas que alaben y bendigan el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, palabra de amor, palabras de afirmación, palabras de esperanza, palabras de misericordia y sobre todo, como dice la palabra, aleluya, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacelo en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Cuando se alaban y glorifica el nombre de Cristo. Entonces yo creo firmemente que si algún hijo, si alguna hija de hermano aún ofendió al obispo en las redes sociales o ahí está compartiendo, aleluya, es porque dejó de hablar el lenguaje judaico. Paz de Cristo. Probablemente ese niño, aleluya, cantaba aquí en el altar o en muchos altares apostólicos. Probablemente esos niños, esas niñas, ahorita ya jóvenes, porque los millennials son los que andan con estas cosas, aleluya, se decía un salmo de memoria, pero se fue alejando, fue escuchando más el lenguaje de los compañeros de la escuela, de la universidad, aleluya, y se olvidó del lenguaje del cielo. Pero es tiempo, yo creo todavía, de retomar ese lenguaje que alaba y glorifica el nombre de Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Porque fíjate que dice la palabra en Hebreos capítulo 11, el verso 24, un hombre que fue, aleluya, educado en el palacio del faraón grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado. Pero ¿por qué tomó esa decisión? Porque en los años que su madre lo tuvo con él, no desaprovechó ningún día en inculcarle los mandamientos de Dios y el temor al único y verdadero Dios. Aleluya. No tengas temor, mi hermano, mi hermana. Si dices, ¿qué pasa si yo parto de esta vida? ¿Qué va a ser de mis generaciones? Lo que estoy viendo, lo que estoy oyendo, cada vez más de generación, cada vez más depravación. Aleluya. Pero no te llenes de temor. Aleluya. Si tú les inculcas el lenguaje del cielo, aunque tú y yo no estemos, yo creo firmemente que ellos van a tomar la decisión de ser parte de ese pueblo escogido antes que gozar de los deleites temporales de pecado. Cuando lo creen para su familia, aleluya, que ellos le van a servir al Señor, estemos o no estemos nosotros. Pero enséñales el lenguaje correcto. No me dejes a mí todo el trabajo, porque en ocasiones yo ando corrigiendo a tus hijos por palabritas ahí que se les sale y tú no les dices nada. Gloria al Señor. A ti se te hace una gracia cuando les llego a decir algo, hasta te ríes. Yo he visto hermanos que se ríen cuando a sus hijos les corrijo palabritas que andan diciendo ahí. No, hermano, así no se puede. Tú tienes que comenzar de la casa, como le dijo el Señor por medio de Moisés al pueblo en Deuteronomio. Tú las enseñarás a tus hijos, amén, y las repetirás al levantarte, al acostarte, al entrar, al salir. Aleluya, cuando da gloria al Señor Jesús. Aleluya. ¿Qué pasó con Daniel en Daniel capítulo 1 versículo 8? Le dice la palabra así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Este hombre, el jefe de los eunucos, llamado Arioc, ya tenía una orden de parte del rey. Pero cuando Daniel propuso en su corazón y luego se lo pide a él, Dios le dio gracia a Daniel para que este hombre aceptara lo que este joven pedía.
¿Cuánto le piden al Señor que sus hijos no se contaminen con estas perversiones que el mundo está promoviendo? Aleluya. Pero como un joven, como una señorita, como un adolescente, ya como un niño, puede proponer en su corazón esto, porque alguien le enseñó el lenguaje verdadero, el lenguaje del Dios vivo. Amén. Saben que las primeras palabras que se le enseñaba a un niño israelita, a un niño judío, eran: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aleluya. ¿No te da lástima en ocasiones escuchar a padres que sus hijos están comenzando a hablar y las primeras palabras que les enseñan es cerveza, y hasta una marca tal vez de cerveza, y otros hasta se ríen porque lo primero que les enseñan es a ofender a la mamá? Y dile esto a tu madre, y ya sueltan la herejía, y ja, 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 ja. Tal vez nosotros nos reímos porque nuestros hijos la primera palabra que dicen es coca, aleluya, porque es lo que ven todo el día en la casa, o otra palabrita ahí que el balón. Pero ¿por qué no mejor les enseñamos palabras del lenguaje del cielo? Aleluya, Jesucristo, Dios te ama, Cristo vive, aleluya. Hasta le ayuda con la pronunciación correcta de la R, ¿verdad? Cristo reina para siempre, aleluya. ¿Cuántos bendicen el nombre de Cristo? Por eso Moisés y Daniel, uno rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y otro decidió en su corazón no contaminarse con el alimento del rey. Acaba de salir esta semana que el año pasado, en el mes de junio, que se puso ya no solamente en un país, sino en el mundo, se está poniendo ya ni siquiera un día. Hay el día de la madre, el día del padre, el día del trabajo, el día de la enfermera, el día fulano. No, pues estos ahora no quieren un día, han agarrado todo un mes del año para promocionar sus perversiones. Todo el mes de junio, en el cual todavía estamos. Y me enteraba yo por una página cristiana esta semana que el año pasado la selección estadounidense de fútbol tuvo 2 partidos amistosos en el mes de junio, y para jugar estos 2 partidos se mandaron a hacer un uniforme especial, y en la parte de atrás iba a traer la palabra pride, que es orgullo, y las letras, los números iban a venir de colores para manifestar a la selección su apoyo al movimiento LGBTI de todas sus derivadas. Que alguien por ahí dice que ya pasaron de más de 100 relaciones así extrañas, ¿verdad? Que no son de un hombre y una mujer. Pues hubo una muchacha llamada Yalen Hinckley, que ella fue convocada a esta selección, pero a la hora de darle el uniforme dijo: yo no voy a portar ese uniforme porque yo soy una hija de Dios, porque mi vida le pertenece a Jesucristo y yo no estoy de acuerdo. Y no es que yo odie a esas personas, porque luego comienzan a decir eso, y por lo tanto el entrenador no la puso a jugar, y desde entonces no ha sido convocada a jugar a pesar de ser muy buena en ese deporte. Pero ella dijo: prefiero a Cristo, aleluya. En este tiempo, aleluya, que los niños, las niñas, los jóvenes sepan tomar esas decisiones, rehusar a lo que el mundo le ofrece y decidir no contaminarse. Solamente va a ser posible si les enseñamos el lenguaje correcto. Aleluya. Porque mi hermano, aleluya, es necesario hablarlo. Y el lenguaje correcto tiene otra característica. El lenguaje correcto es inclusivo. Es una palabrita que este mundo maneja ahorita, la inclusión. Pues si alguien es inclusivo, es el lenguaje del cielo, y te lo voy a demostrar. Dice San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios, ¿solamente unos pocos? No, si hay alguien inclusivo, nuestro Dios.
el cual quiere que todos sean salvos. San Juan 3:16 dice: amó Dios al mundo, aleluya. ¿Quieres otro tema de lenguaje inclusivo? Aleluya, porque dicen por ahí los hijos: papá, es que la inclusión, no, la verdadera inclusión está en Jesucristo. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15, fíjate lo que dice, aleluya: y por todos murió. ¿Por cuánto murió Jesús? Por todos. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, aleluya. No será un lenguaje inclusivo. Jesús por todos murió. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, aleluya. Gózate, iglesia, aleluya. Dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que cuantos se pierdan, que ninguno perezca, aleluya, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quieres otra cita de inclusión? Bueno, vamos a Romanos capítulo 1 versículo 16, y fíjate lo que dice la palabra: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El amor de Dios nos abarca a todos, porque por todos murió el Señor, aleluya. Pero quiere que la gente se arrepienta y no viva para sus placeres, sino que viva para aquel que murió y resucitó por nosotros. Una más, claro que te doy una más. Colosenses capítulo 3 versículo 11, dice la palabra de Dios: donde no hay griego ni judío, circunciso ni circunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así que Jesús es excluyente de ninguna manera. Aleluya, en Él valemos todos, pero hay que arrepentirnos, hay que servirle a Él. Lo mismo nos dice la palabra en Gálatas capítulo 3 versículo 28, aleluya, el lenguaje inclusivo de la cruz. Dice la palabra, Gálatas 3:28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos de igual valor ante Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y termino con dos más, este segundo punto, se me está yendo el tiempo. Dice la palabra en Romanos 2:11: porque no hay acepción de personas para con Dios. Y Hechos 10:34: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Habrá lenguaje más exclusivo que el de la cruz de Cristo? Así que no se engañen, que no te engañes tú, mi hermano, mucho menos tus hijos, de que allá la inclusión. No, la verdadera inclusión está en Jesucristo, aleluya. La verdadera vida está en Él, el verdadero amor está en Él, aleluya. Así que, ¿qué haremos cuando estás de acuerdo en alzar la voz y enseñar el lenguaje correcto? ¿Me dan 5 minutos más? Porque, mi hermano, esta palabra, la verdad, Dios me la dio para ti, iglesia. Aleluya. Y la tercera y última cosa que debemos hacer: alzar la voz. Ya le dijeron que amén. El lenguaje correcto, enseñarlo también, amén. Pero la tercera cosa que hay que hacer, a la pregunta ¿qué haremos?, es hacer un trabajo enfocado. Hacer un trabajo enfocado. Miren, esto que se está dando no es nuevo, pero está teniendo auge en los últimos años, porque hay mucha inversión para que esto se logre. Es una agenda mundial. Entre muchos que están apoyando esto, está un hombre con ascendencia judía que tomó un nombre húngaro y es la nacionalidad estadounidense, ya de más de 80 años. Lo puedes tú investigar. Un hombre llamado George Soros. Este hombre es un multimillonario, una fortuna ahorita de más de 8.300 millones de dólares. ¿Y saben a cuál es la principal causa que apoya él en el mundo? La corriente LGBTI. Y le invierte millones y millones y millones de dólares
para comprar gobiernos. Este hombre hizo quebrar la banca, aleluya, británica en la década de los 90. Es un hombre poderosísimo en dinero y le está invirtiendo en publicidad, en gobiernos. Ya se los dije que el 15 de mayo el presidente de la República, o el 17, lo tomó como día de la diversidad sexual, pero lo hizo no por convicción, sino porque solamente dando este anuncio le podían soltar un crédito de préstamo para el país. Y si no lo hacen, pues no te suelto dinero. Hay influencias de los bancos mundiales, hay influencia en la política, hay influencia en la publicidad, hay influencia en la educación. Más que educación, se le podemos llamar un adoctrinamiento perverso. Y ellos van a seguir trabajando a de Cristo. Por eso hay que alzar la voz, sí, hay que enseñar el lenguaje correcto, amén, pero hay que hacer un trabajo enfocado. Fíjate lo que dice San Juan 6:27. Aleluya. Dice la palabra así: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué nos pide Jesús que hagamos? Que trabajemos. Pero más que trabajar por la comida, o sea, por un sustento diario, hay que trabajar por las cosas eternas. Porque aquí yo veo hombres y mujeres muy trabajadores que trabajan 8 horas, algunos 10, algunas horas extras. Sí, está bien para dar alimento, vestido a tus hijos, pero trabaja así con ese empeño. Trabaja también por las cosas eternas. San Juan 5:17. Fíjate lo que dice Jesús. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Tendremos un Dios flojo, ¿verdad que no? El hombre trabaja mucho y trabaja más por sus hijos, por el pueblo de Dios. Es más, él mismo se llevó trabajo al cielo y dijo: voy pues a preparar moradas para donde yo esté, vosotros también estéis. Aleluya. Mi Padre trabaja, y Jesús dice en su ministerio terrenal: y yo trabajo. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 8. Aleluya. Dice la palabra: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mira por ti mismo. No esperas a que otro te diga: hermano, participe, hermano, trabaja por la obra de Dios, hermano, trabaja. Porque ¿sabes cuál es el mayor logro que podemos hacer? Es alcanzando a otros para Cristo. Porque el Evangelio de Jesucristo, cuando alguien lo conoce, el Señor dijo: y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. El que puede hacer libre a esa gente es Jesucristo. Aleluya. Así que hay que trabajar compartiéndoles esa palabra de vida. Primero a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Dice la palabra así, segunda a los Tesalonicenses, primero a los Tesalonicenses 5, 12 al 14. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a quienes, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los que no hacen nada en la obra de Dios. Amonéstalos. Dice la palabra: amonéstalos. Diles: pónganse las pilas, Cristo viene pronto. Paz de Cristo. Que alentéis a los de poco ánimo, a los que dicen: pues, ay, como que apenas llegué este domingo. No, ánimo, mi hermano, que ya está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Nuestra redención está cerca. Vienen las nubes por nosotros. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes
1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchas veces el trabajo que se hace para otra gente a veces es en vano porque no nos pagaron, no nos dieron lo que nos iban a dar. Pero el trabajo del Señor, ¿crees que es en vano? No, es el mejor pagado. Aleluya. Y dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hebreos 6:10.